Bienvenidos a una nueva emisión muy especial de Noticias PDH en el marco de la conmemoración de los 75 años de aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Les traemos importante información del quehacer de la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Iniciamos con nuestros titulares. Procurador de los Derechos Humanos, nombrado Embajador de la Paz. Clausura del tercer Encuentro Nacional de Educadoras y Educadores de la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Defensoría de las Personas Consumidoras y Usuarias da seguimiento al Plan Belén. En nuestra sección internacional, Procurador de los Derechos Humanos participa en Foro de Prevención del VIH en San Salvador, El Salvador. 75 años, Declaración Universal de Derechos Humanos. Un compromiso para cultivar humanidad. La lucha histórica por los derechos humanos la escribimos todas las personas. Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 30. Nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado o a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamadas en esta declaración. Ningún derecho de la declaración puede ser anulado. Doctor Alejandro Córdoba, Procurador de los Derechos Humanos y la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano, RINCA, en el marco del 30 aniversario de los Principios de París. Y es así como iniciamos con la información. El Procurador de los Derechos Humanos, doctor Alejandro Córdoba, realizó el cambio de la Rosa de la Paz en un acto llevado a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura. Veamos este momento solemne y emblemático. La ceremonia del cambio de la Rosa de la Paz es un honor al mérito que reconoce los esfuerzos de aquellas personas que trabajan incansablemente para promover la cultura de paz en el mundo y, por supuesto, en Guatemala, desde diferentes ámbitos para fomentar el desarrollo integral y armonioso de nuestra sociedad. La labor de un procurador de derechos humanos es clave para el cumplimiento y protección de los derechos del pueblo guatemalteco. Es por ello que este día el honor es concedido al doctor José Alejandro Córdoba Herrera, que más allá de ejercer un trabajo, dedica su energía a promover y mediar para que prevalezca la paz en nuestro país. En el marco de la conmemoración de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconocemos que este hito en la historia es un pilar para la construcción de una cultura de paz en el mundo, que al mismo tiempo promueve el progreso del país. La institución del Procurador de los Derechos Humanos está cada vez más comprometida, principalmente con estos actos y principalmente con la presencia de todos y cada uno de ustedes. Es sumamente importante que nosotros como guatemaltecos tengamos una conciencia y principalmente una moral en materia de derechos humanos, donde todo lo hagamos principalmente poniéndolo en las manos de Dios, pero así también basándonos en derechos humanos. Por motivo del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se llevó a cabo una velada cultural y artística en la gran sala del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, la cual estuvo a cargo del Ballet Moderno y Folclórico de Guatemala y del Coro Nacional, quienes por medio del arte destacaron la universalidad de los derechos humanos. Veamos.
Realmente me siento satisfecho de estar trabajando en una institución a la cual admiro y aprecio mucho, pero principalmente por ese cariño, por ese aspecto de los trabajadores que tienen ese sentimiento que llevan dentro de velar por los derechos humanos y porque se respeten los derechos humanos de todos los guatemaltecos y de todas aquellas personas que se encuentren en el territorio nacional. En otro orden de información, déjeme comentarle que la institución del Procurador de los Derechos Humanos presenta en el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos una reseña histórica en conmemoración de esta fecha tan importante para los derechos humanos en todo el mundo. Veamos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 6. Artículo 16. As members of the United Nations, conscious of our own shortcomings and imperfections, join our effort in good faith to live up to this high standard. Después de las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos. La declaración es un conjunto de derechos universales, indivisibles e inalienables, que reconocen la misma dignidad y valor de todas las personas. Contiene 30 artículos, traducida a más de 500 idiomas. Ha inspirado a más de 70 declaraciones y tratados internacionales. Actualmente, la han firmado 193 Estados miembros. Pero, ¿sabes qué son los derechos humanos? Los derechos humanos. Es respetar la individualidad de cada persona. Sí, pero lamentablemente siempre los violan. Nuestros derechos, tanto como para mí o para usted, son universales. No, yo no sé qué es derechos humanos. Pues lo que lo protegen a uno. El respeto a las personas. Cómo lo tratan a uno en un trabajo, en un hospital, en la escuela, hasta en su casa. Todos tenemos derechos humanos. Primero es el derecho a la salud, derecho a la vida, el derecho al estudio. Derecho a la vida, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la salud. El derecho a la libertad, derecho a la expresión, derecho económico, derecho político, social y cultural, así en términos generales. Derecho a la vida, el derecho a la niñez, a ser niño, ¿va? Y que respetar para que me respeten también. Pero hay muchos más que a veces uno mismo no conoce. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría son aplicables a ciertos grupos vulnerables, pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todas las personas. Niños, niñas, adolescentes, adultos, personas mayores, mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad, migrantes, futbolistas, cantantes, pastores, trabajadores, el vecino, a ti y a toda tu familia.
Nuestro mandato radica en la defensa de los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. Después de 75 años de su proclamación, la Declaración Universal de Derechos Humanos sigue siendo un instrumento fundamental para la humanidad, debido a que sus postulados están vigentes. Es un acontecimiento histórico y símbolo de esperanza que nos insta a esforzarnos para mantener vivo su legado de dignidad, libertad y justicia para todas las personas. Como procurador de los derechos humanos, reafirmo mi compromiso inquebrantable de velar por la protección de los derechos fundamentales de todos los guatemaltecos y de trabajar en pro de un país en el que se respete y promuevan los valores democráticos, los derechos humanos, haciendo un llamado enérgico a todos los actores a velar y cumplir y hacer que prevalezcan los derechos fundamentales y el principio de supremacía constitucional. Doctor Alejandro Córdoba, Procurador de los Derechos Humanos. Ejes estratégicos de la Procuraduría de los Derechos Humanos 2022-2027. Nuestro plan estratégico institucional tiene 8 ejes que constituyen las rutas a seguir en nuestro camino hacia la defensa y protección de los derechos humanos de todas las personas. Eje 4. Protección a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Posiciona a la víctima como eje central de las políticas institucionales para una atención eficaz y eficiente. ¿Quieres conocer más nuestro plan de trabajo? Visita www.pdh.org.gt y descarga el Plan Estratégico Institucional 2022-2027. Doctor Alejandro Córdoba, Procurador de los Derechos Humanos. Utbal, Reqatbalsih, Rojoshik, Kuyak Ashem, Chaqe, Konogel, Patak Ratihobal, Kiyaik, Ishokoje, Rojoshik, Olek, Rikolbal, Irisatak, Ironogel, Rojoshik, per Etambal, Ishokoje, Rojoshik, Ketobanik, Rechkia, Hungelik, La Atambal, Chikia Konogel, Irojoshik, Chaber, Irojoshik, Ketama, Irukolek, Rakachombal, Ishokoje, Rojoshik, Kokito, Pui Ronogel, Rikash Kolal, Ironogel, Rikash, Kiyapatak. Rumalri, Rojoshik, Okolek, Chirilik, y Chuchomashik, Rojelik, las Cotbal, Kiachake. Doctor Alejandro Córdoba, Procurador de los Derechos Humanos. Déjeme comentarle que la institución del Procurador de los Derechos Humanos llevó a cabo la clausura del tercer Encuentro Nacional de Educadoras y Educadores de la PDH, la cual se realizó en el puerto de San José Escuintla. Además, se clausuró el Diplomado de Educación Popular impartido por el Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia, CIPREVICA. Veamos. Estuvimos presentes en el tercer Encuentro Nacional de Educadores en el que se pudieron trabajar los programas del año 2024. En estos programas se pudo hacer el aporte de varios educadores de todas las regiones para que pudieran demostrar y también dar los conocimientos y sobre todo la contextualización de sus regiones, de manera que se puedan tomar en cuenta en todas las guías de abordaje que se van a realizar en el próximo año. Que nos deja, por ejemplo, cargados de emociones, cargados de herramientas técnicas, de un proceso que verdaderamente es favorable, no solamente desde el plano personal, sino el saber que todo esto, el aprendido en este proceso, en este encuentro, nos va a servir para replicarlo dentro de nuestras auxiliaturas y de esa idea también poder generar un impacto positivo sobre la enseñanza de los derechos humanos a la población guatemalteca.
Ha sido una experiencia inolvidable. Otra vez hemos compartido muchas experiencias con los compañeros, experiencias enriquecedoras que nos nutren a cada uno de nosotros para poderlo llevar a nuestras localidades. Además de poder recibir todas las instrucciones para poder también planificar todo lo que nos espera en el 2024. En este tercer encuentro de educadores se nos brindaron las guías que vamos a ejecutar en los diversos programas educativos, al mismo tiempo que se nos permitió poder llegar a ciertos acuerdos para fortalecer nuestra labor educativa dentro de las auxiliaturas. Hoy finalizando el tercer encuentro de educadores, donde se nos fortaleció con los temas importantes para atender a la población vulnerable, ya que es la prioridad del señor Procurador y de nuestra institución, la Procuraduría de los Derechos Humanos. Me siento muy complacida en el nombre propio y decirles que la Real Academia Española de la Lengua RAE define al educador como persona que enseña una ciencia, un oficio o tiene un título para hacerlo. Es una interesante definición para un maestro, pero ustedes tienen un valor agregado porque son especializados. Los derechos humanos son una de las principales fuentes de sabiduría, dignidad y amor. Sabiduría, ya que es una fuente de conocimiento para el bien común. Dignidad, que es el mayor respeto a sí mismo y hacia los demás. Amor, es la palabra más grande del universo, el amor con la cual podemos desafiarnos a la vida misma para realizar nuestro trabajo. Este tercer encuentro nacional de educadoras y educadores marca exactamente la experiencia y el conocimiento de estas tres grandes palabras: sabiduría, dignidad y amor. Hoy entramos a un nuevo mundo de conocimiento para la dignificación de cada ser humano en Guatemala y el mundo. Todo esto no puede ser si no le colocamos amor a lo que hacemos, lo cual sé que ustedes siempre lo han hecho y lo han demostrado. Nos enfrentamos a nuevos desafíos, a nuevas maneras de hacer las cosas, nuevas estrategias, pero esto no lo vamos a conseguir si no tomamos en cuenta estas tres palabras que hoy hemos aprendido: sabiduría, dignidad y amor. En otro orden de ideas, la Defensoría de las Personas Consumidoras y Usuarias de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos llevó a cabo una verificación en el Aeropuerto Internacional Aurora, derivado de una denuncia en redes sociales. Al momento de la acción se constató que 8 elevadores y 6 gradas eléctricas están en mantenimiento, el que concluirá el 22 de diciembre del presente año para dar un mejor servicio a los usuarios, a lo cual se dará el seguimiento respectivo en favor de sus usuarios. Por aparte, personal de la Auxiliatura de Guatemala Central de la Institución del Procurador de los Derechos Humanos verificó el respeto de las garantías fundamentales y las acciones realizadas por parte de la Policía Nacional Civil durante las marchas ciudadanas convocadas por las autoridades ancestrales, pueblos indígenas y sociedad civil, las que desembocaron en el Congreso de la República, Corte de Constitucionalidad y diferentes edificios públicos en el centro histórico. En otro ámbito informativo, el Procurador de los Derechos Humanos, Dr. Alejandro Córdoba, participó en el Congreso Preparando para la Gestión Municipal 2024-2028, organizado por el Instituto de Fomento Municipal Infom, en el cual se desarrolló el tema de acceso a la información pública por parte del personal de la Secretaría de Acceso a la Información Pública. Veamos. De esta forma, nosotros también queremos apoyar a la gestión de ustedes. ¿En qué aspecto? Nosotros tenemos una ley que nos obliga a que tenemos que estar fiscalizando el actuar de los sujetos obligados. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Todo aquel funcionario público que está obligado a dar la información que se le debe dar. Pero sí les digo una cuestión: si nosotros venimos y nos entendemos bien, estudiamos bien la ley, nos vamos a dar cuenta que es acceso a la información, y el acceso a la información no quiere decir que es todo, sino tenemos que ver cuáles son lo que queda en resguardo y cuál es lo que nosotros tenemos que estar obligados como funcionarios públicos a entregarle a cualquier sujeto pasivo o sujeto solicitante. Entonces, de esta forma, el día de hoy pues nos brindaron un espacio para que nosotros podamos
empezar a trabajar con ustedes lo referente a la ley de acceso a la información. Nosotros sabemos muy bien que un acceso o una información dada ya es parte de la transparencia que la administración de ustedes tiene que establecer. Por esto traemos el día de hoy personas calificadas, principalmente viene el secretario, que es la parte superior de la Secretaría de Acceso a la Información Pública, quien conjuntamente con su equipo darán una pequeña capacitación de introducción para ver qué es lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública y para ver cuál es la obligación de ustedes. Por favor, señores, este es el momento que ustedes tienen la oportunidad de preguntar cualquier duda. ¿Ya? Todas las dudas que tengan con respecto a su obligación de acceso a la información pública, que es un sinónimo de transparencia en sus administraciones, por favor, aprovechemos a las personas que conocen la ley, pregunten todo lo que ustedes necesiten, ¿ya? Así también les comento, nosotros los vamos a ir a supervisar porque esa es parte de la función de esta ley, que vayamos a supervisar si ustedes están cumpliendo con el acceso a la información pública. Y ahora nos trasladamos al ámbito internacional. El Procurador de los Derechos Humanos, Dr. Alejandro Córdoba, participó como expositor en el foro de VIH Centroamérica y República Dominicana, sumando esfuerzos para acabar con las desigualdades y alcanzar el fin del VIH como amenaza de la salud pública. Organizado en el hermano país de El Salvador, durante el segundo día de actividades, junto a las licenciadas Clarisa Martínez, defensora del pueblo de Panamá, Raquel Caballero, procuradora de Derechos Humanos de El Salvador, y Luisa Cabal, directora regional para Latinoamérica y el Caribe de ONU-SIDA, dialogaron acerca del abordaje de las barreras estructurales para reducir las prácticas de estigma y discriminación y mejorar así los servicios para las poblaciones clave y otras poblaciones. Durante su exposición, el doctor Alejandro Córdoba resaltó que la institución de Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala es pionera en la región en cuanto a la creación de un modelo interno con 17 defensorías especializadas para fortalecimiento de la atención de determinados derechos y poblaciones en contexto de vulnerabilidad. ¿Sabes dónde termina tu basura? Necesitamos un cambio urgente y tú tienes la oportunidad de ser partícipe de él. Iniciemos con el proceso de clasificación desde el lugar de trabajo y tu hogar. Seamos defensores del ambiente y la salud. Clasifica, reduce, reutiliza y recicla. ¿Sabes cómo poner una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos? ¿No? Aquí te contamos. Si te están vulnerando algún derecho humano, puedes denunciar individualmente, en grupo o como persona jurídica. La denuncia no tiene costo. Tiene dos formas para hacerlo, por escrito o verbalmente. Si vives en algún departamento, puedes acudir a cualquiera de las 35 auxiliaturas de la PDH en todo el país, en donde te atenderemos de lunes a viernes. Si estás en la ciudad de Guatemala, preséntate en la sede central ubicada en la 12 Avenida 1254, Zona 1, todos los días a cualquier hora. Para denunciar también puedes llenar un formulario en nuestro sitio web www.pdh.org.gt o bien escribe al correo electrónico denuncias@pdh.org.gt. Además, ponemos a tu disposición nuestro call center 1555 a tu servicio a las 24 horas. Porque tus derechos valen. Denuncia. Doctor Alejandro Córdoba, Procurador de los Derechos Humanos. Choh la huachuleo. Rehueshik, cocoje,
chuchomashek ichorilik ronogel riqananulej ritiej rikiq'iq rechsaq xuqoje rech utzlaj ubantik ubantajik riqananulej chiquiera el kualachel eterenulaq. Doctor Alejandro Córdoba, Procurador de los Derechos Humanos. Regresamos con más información a nivel nacional. Déjeme comentarle que la institución del Procurador de los Derechos Humanos, a través de la Defensoría de las Personas Consumidoras y Usuarias, realizó un monitoreo de precios de productos de la canasta básica, verificando si existe un alza en el precio de productos por motivo de las fiestas de fin de año. La institución del Procurador de los Derechos Humanos, a través de la Defensoría del Consumidor y Usuario, ha dado inicio a los componentes de fin de año, los cuales incluyen el monitoreo de precios de la canasta básica para la elaboración de los paliativos tradicionales. De esa cuenta, en el mes de noviembre, la Defensoría dio inicio a este monitoreo, verificando que no exista una alza inmoderada o injustificada en la adquisición de frutas y verduras, los cuales se utilizan para la adquisición de estos platillos. En el mes de diciembre, la Defensoría continuará con este monitoreo como parte de la institucionalidad pública para la defensa del consumidor. Con el ánimo de dar cumplimiento en relación con supervisión a la administración pública, la institución del Procurador de los Derechos Humanos, por medio de la Defensoría de las Personas Consumidoras y Usuarias, inició la supervisión en materia de seguimiento al Plan Belén. La Defensoría del Consumidor y Usuario dio el acompañamiento respectivo en el mercado en la terminal, en el cual se realizó ya el primer recorrido para verificar las acciones de prevención de las ventas que se colocan en esta fecha, la cual estuvo constituida por diferentes instituciones que conforman el Plan Belén. Dentro de ellas está la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, la Dirección de Atención al Consumidor, el Ministerio de la Defensa, así como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. De esa cuenta, la Defensoría dará seguimiento al recorrido que se tiene planificado para el Plan Belén, el cual es liderado por la Dirección de Atención al Consumidor, esto con el ánimo pues, de verificar las acciones de prevención, que es el objetivo principal de este Plan Belén para este año. Al cierre de esta edición, déjeme comentarle que el doctor José Alejandro Córdoba Herrera invita a reflexionar sobre el papel de las empresas en la promoción de los derechos humanos y propone acciones futuras para alcanzar un mundo más justo y equitativo. En esta importante entrega de su libro, Empresa y Derechos Humanos, una responsabilidad compartida, expuso a través de un conversatorio. Pero veamos. ¿Cuáles son los principios de desarrollo que tienen estas empresas? Principalmente, creer en derechos humanos. Y nosotros también estamos en todo el ánimo de poder apoyar. Nos damos cuenta de que ahora las empresas privadas nos llaman para que sensibilicemos nosotros a todo el personal, no solo el operativo, sino también el administrativo, y que de esta forma, pues los retos necesarios que se tienen que llevar a cabo es muy importante. Pero miren qué diferencia ahora las empresas estando llamando a las instituciones de derechos humanos para que vayamos a capacitar y a sensibilizar. Ya no estamos rompiendo aquellos tabús de que los derechos humanos nos van a hacer un daño, y no, al revés, es parte de nuestro compromiso también preguntarnos a nosotros mismos qué Guatemala le queremos dejar a nuestros hijos, qué Guatemala le queremos dejar a nuestros nietos, y en qué Guatemala queremos vivir nosotros. Cuando también nosotros acordémonos que somos las partes esenciales de esta historia, donde nosotros somos los protagonistas de nuestra misma obra que se llama vida de cada uno de nosotros. Entonces yo les digo, ya cómo cerramos este evento, haciéndonos el compromiso nosotros mismos de ser responsables, ¿ya?, de velar por los derechos humanos, porque todos y cada uno de nosotros somos defensores en derechos humanos, en eso nos hemos convertido. Entonces tenemos que asumir ese compromiso. Y la institución del Procurador de los Derechos Humanos, en este aspecto, como en otros más que tenemos muchos eventos por hacer, uno de nuestros compromisos es dejar doctrina, trabajar muchos temas
que son necesarios que abordemos en este quinquenio. Pero también es la responsabilidad de todos los trabajadores también aportar, ¿ya? Y con toda esa investigación que ustedes hacen, la estamos fortaleciendo y la estamos amalgamando en un documento donde le vamos a llamar libro que son de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, para que toda la sociedad pueda venir y trabajar conjuntamente con ella y fortalecerse en este aspecto. Entonces, por favor, convirtámonos todos en defensores de los derechos humanos, pero por favor, convirtámonos todos en responsables de hacer algo por nuestro país también en materia de derechos humanos, y propongámonos que el límite sea el mismo cielo, donde nosotros podamos ser guatemaltecos y ciudadanos de beneficio a nuestro país, y siempre preguntarnos qué Guatemala le queremos dejar a nuestra familia, porque nosotros somos los actores principales de esta obra que se llama vida. Gracias. Es así como concluimos nuestra última edición informativa de Noticias PDH de este año, y les invitamos siempre a estar informados del quehacer institucional por medio de nuestras redes sociales, página web y por supuesto de nuestro informativo. Hasta pronto. Síguenos en nuestras cuentas oficiales. En Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, búscanos como PDHGT.